Muy buenas noches. Le damos desde antemano las gracias a cada uno de ustedes por estar conectados con nosotros. Para mí es un privilegio en esta noche poderme dirigir a ustedes y llevar un mensaje de reino. Gracias por la disposición, por este tiempo que han apartado para ser edificados en Cristo. Así es que vamos a darle gracias a Dios y poner este tiempo en manos de Él. Padre de los cielos, gracias, Señor. Hoy es un tiempo para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Te alabamos y te adoramos, Señor. Y en unidad, en un mismo espíritu, declaramos, Señor, una vez más que tú eres el Dios de nuestras vidas, Señor, quien nos ha dado vida y vida en abundancia, vida eterna, Señor. Agradecidos estamos contigo, Señor, por la bendición que tú nos has dado de conocer a Cristo, de que Cristo sea revelado a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque día a día contamos con tu sabiduría, con tu revelación, Señor. Gracias, Señor, porque en ti estamos completos, Señor. Y estamos aquí, Señor, para decirte, Padre, queremos hacer tu voluntad, Señor. Caminar en tu voluntad, Señor. Gracias, Señor, por todas las añadiduras recibidas en Cristo Jesús. Gracias por la vida, por la alimentación, por la familia, por el trabajo, por cada una de las labores que desarrollamos, Señor. Padre, que seamos conscientes, Señor, y entendamos, Señor, que cada cosa que hacemos, cada actividad debe estar, Señor, enfocados a tu propósito, a asuntos del reino, Señor. Es así, Señor, como hoy declaramos, Señor, que tu palabra es extendida a lo largo y ancho de nuestro territorio. Y te damos gracias por Colombia, por nuestra ciudad Neiva, Señor, por cada persona, Señor, que se conecta, Señor, por cada persona que más adelante verá este tiempo, Señor, escuchará este servicio, Señor. Padre, así es que te damos gracias por este programa, Viernes en Familia, Señor. Es un programa, Señor, donde tú nos lo has regalado, Señor, para utilizar estos medios de comunicación, Señor, y poder llegar a cada hogar, a cada familia, a cada persona, independiente de la situación, del momento, de las circunstancias, Señor. Declaramos, Señor, que tú transformas sus vidas, Señor. Y cada transformación de vida, Señor, de familia, es para glorificar y exaltar tu nombre. Así es que, Padre, quedamos en tus benditas manos, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, días anteriores, dos meses creo, había compartido un tema que hablaba de la revelación del reino. Hoy vamos a continuar con un tema que es importante para nuestras vidas, para nuestro ministerio, para la iglesia de Cristo, y titula Facetas del reino de Dios. Tenemos claro que hay un solo reino y que es eterno y por siempre. Miremos nuestra cita principal, Salmos 45, versículo 6, y dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Vemos aquí que el reino de Dios es un reino eterno, fundado por el Dios eterno, que se manifiesta desde la eternidad y hasta la eternidad. Miremos la cita de Salmos 145, versículo 13, que nos dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Vemos que a través de los tiempos ha sido revelado y manifestado. ¿Para qué? Para el cumplimiento del propósito eterno que Dios se propuso consigo mismo por medio de Jesucristo llevar a cabo, para lo cual estableció un pacto que eterno, que es
irrevocable, inmutable e insuperable. Para tener un panorama general que nos brinde una cosmovisión pertinente y apropiada de las distintas maneras como Dios le ha placido progresivamente revelarnos su reino, abordaremos este tiempo y tal vez otra oportunidad analizándolo a profundidad. Es así como hoy vamos a hablar de las facetas del reino. Y tenemos, en primer lugar, el reino inaugurado. Segundo, el reino perdido. Tercero, el reino prometido. Cuarto, el reino figurado. Quinto, el reino anunciado. Vamos a comenzar con el primer punto. El reino inaugurado. ¿Cuándo se inicia? Se inicia cuando Dios crea al hombre y lo posiciona en el Edén como representante de su autoridad. ¿Para qué? Para que desde este ámbito y con esa clase de vida que recibió, llenara toda la tierra. Vemos que la Biblia establece clara y categóricamente que el hombre es de origen divino. El hombre es diseño divino y el hombre tiene un propósito divino. Eso debe quedar claro en nuestras vidas. El hombre es de origen divino, es diseño divino y tiene un propósito divino. Vamos a leer Génesis 1, versículos 26 y 27. Y dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miremos, origen divino. Cuando Dios creó todo, habló a cada cosa según la fuente de su origen. A la tierra para crear las plantas, al agua para crear seres vivientes. Pero cuando hizo al hombre, se habló a sí mismo y sopló aliento de vida para él. Dice la palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen. Vemos que Dios estableció un principio en la creación y es que toda forma de vida se sostiene y desarrolla de acuerdo a la fuente de su origen. Si se corta, se muere. Por eso, al arrancar una planta de la tierra, ¿qué pasa? Se muere. Al sacar a un pez del agua, ¿qué sucede? Se muere. Y cuando el hombre cortó su comunión con Dios, murió espiritualmente y luego físicamente. Vemos que Adán fue creado en el cielo, del hebreo bara, que significa hacer de la nada, pero el hombre fue formado en la tierra y hecho del polvo de la tierra y luego fue puesto en el huerto para gobernar en la tierra sobre todo lo creado, menos sobre otra criatura igual a él. Eso lo podemos encontrar en Génesis capítulo 2, versículo 8. Así es que fuimos creados en el cielo antes de la fundación de todo, pero formados en y de la tierra para señorear sobre ella, para el propósito de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. Es así como el gobierno y autoridad de Dios nos asigna un territorio jurídico para cumplir ¿qué? El propósito de Dios. Recordemos una vez más esto. El gobierno y autoridad de Dios nos asigna un territorio que jurídico. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de Dios.
Adán fue formado para el jardín y tenía el poder de Dios para hacerlo productivo. Allí todo se sometía a la autoridad de su palabra. Diseño divino. El hombre es diseño divino. Dice la palabra conforme a nuestra imagen y semejanza. Existen varias palabras hebreas para describir al hombre. Por ejemplo, sacar, que traduce recordar, traer a la mente, hacer remembranza. Heber, que significa hombre y viene de la palabra gabar, que traduce prevalecer, ser fuerte, tener fuerza, confirmar. Is, que significa macho, marido, siervo, campeón. En algunos casos es sinónimo de padre. Bakrub, que traduce hombre joven y viene de otra palabra hebrea, bachar, que significa escogido. Es así como la Biblia declara al hombre como criatura especial y distinta a todas las demás, como corona de toda la creación, creado a la imagen y semejanza de Dios. Pero, ¿qué implicancia tiene? La palabra imagen es traducción del vocablo hebreo selén y se refiere a la presentación visual de una abstracción, la proyección de una realidad. Es decir, que el ser humano es la expresión visible de alguno de los atributos de Dios. Miremos, la palabra semejante, procedente del término hebreo demut, se refiere a alguien quien, sin llegar a ser idéntico, tiene parecido con otra persona, pero no en su parte física, sino en su funcionalidad. Es decir, el hombre es la única criatura que comparte cierta igualdad con Dios y fue puesto en la tierra para operar como Dios lo hace en el cielo. Todo ser humano, por ser creado a imagen y semejanza de Dios, lleva intrínseco en su ser la autoridad para señorear. Sabemos, somos conscientes por quién fuimos creados, para qué fuimos creados y para qué estamos aquí en la tierra. Miremos ese otro punto, propósito divino. El hombre fue creado con un propósito divino. Pensamiento. La mayor tragedia en la vida de un hombre no es la muerte, es vivir una vida sin descubrir y desarrollar el propósito de su existencia. Miremos qué es propósito. Se define como la razón o el resultado deseado para comenzar a producir algo. Dicho sencillamente es el porqué de la existencia de algo o alguien. El propósito es el resultado predeterminado, establecido e intencional de algo. Es así que sin este conocimiento del propósito, la actividad no tiene significado y el tiempo, esfuerzo, recursos, habilidades y oportunidades están desperdiciados. Es así que el propósito determina la razón de ser y lo que es correcto hacer. No hacerlo correctamente es un insulto al creador, un desperdicio de recursos y potencial. Miremos este pensamiento. El descubrimiento más grande en la vida de una persona es entender su propósito y la determinación de llevarlo a cabo. ¿Para qué? Para que señoree. Por lo tanto,
Vemos que la clave para desarrollar una vida plena es ocuparse en realizar ¿qué? El propósito eterno de Dios y no resolver el problema temporal del hombre. Mucha gente se desgasta, muchas comunidades, muchos ministros aún se desgastan en querer resolver el problema temporal del hombre. Y vemos que nosotros estamos para ocuparnos en realizar el propósito eterno de Dios aquí en la tierra. Para eso fuimos llamados, para eso fuimos escogidos. Dios está comprometido en cumplir su propósito en mi vida y no en cubrir la necesidad de mi vida. Veamos lo que nos enseña Salmo 138, versículo 8, que nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Miremos esta frase. ¿Sabe usted para qué fuimos creados y diseñados? ¿Está seguro? ¿Está convencido? ¿Tiene claramente? El hombre fue creado y diseñado para cumplir, ¿qué? El propósito eterno de Dios en la tierra y tiene la facultad de ser reflejo de la gloria de Dios, representante del gobierno de Dios y receptor de la gracia de Dios. Miremos otro aspecto. El hombre es reflejo de la gloria de Dios. El hombre creado en forma de varón y hembra es cabeza y corona de la creación, que porta el resplandor de la gloria divina. Así lo declara David en el Salmo 8, versículos del 3 al 8. Igualmente, el apóstol Pablo lo reafirma en Primera de Corintios 11, versículo 7, que nos dice: porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Miremos otro aspecto. El hombre es representante del gobierno de Dios. El hombre es el agente legal de Dios en la tierra y lo hizo socio en el cuidado de la creación bajo su custodia, en un gobierno compartido. El hombre ejercía la mayordomía en el Edén al actuar como administrador de Dios. La autoridad por identificación que Dios le entregó al hombre por ser diseño divino y por creación natural, de poseer la imagen y semejanza suya para que como imagen o representante suyo señoreara sobre toda la creación. Por cuanto Dios entrega autoridad, siempre lo hace por un tiempo y propósito determinado, y estos siempre están alineados a sus planes y a su diseño eterno. Todo lo que hacemos debe estar alineado a los planes y al diseño eterno, al diseño divino. ¿Para qué? Para que no podamos operar bien desde esta autoridad. El enemigo busca dañar nuestra identidad como persona, pero también nuestra identidad como hijos de Dios. Por esta razón es importante que conozcamos bien la imagen de Cristo en nosotros. ¿Para qué? Para que vivamos en su plenitud y en todo el potencial que tenemos como hijos de Dios y permitiéndole al Espíritu Santo sanar y limpiar todo daño, distorsión y complejo en nuestro interior, de manera que podamos integralmente como personas disfrutar que en Cristo somos redimidos, justificados y glorificados. Eso lo podemos encontrar en Romanos 8,
versículos del 28 al 39. Miremos otro aspecto. El hombre, receptor de la gracia de Dios. Dice que por causa de la bendición depositada en su vida por medio de la gracia que el Creador le extiende, el hombre es receptor de las siguientes comisiones. Sed fructíferos. No solo implica la procreación biológica, sino ser productivo en todo lo que emprenda. El multiplicaos no es simplemente un asunto numérico, sino esencial. Reproducir la misma clase de vida que se le ha impartido para que sean una mayoría que extiende la esencia y naturaleza de Dios. Solo podemos encontrar en Malaquías capítulo 2, versículo 15. Otro aspecto dice, llenar la tierra. La tarea es esparcir en toda la tierra la clase de vida que había en el Edén, para que así toda la tierra fuera llena del conocimiento de la gloria de Dios. Habacuc 2:14. Ahora dice, sojuzgarla, indica someter y ejercer influencia para administrar correctamente la creación. Tener dominio es señorear, dominar y gobernar la creación, estando sobre lo creado, menos sobre otra criatura igual. Vemos que esta asignación bíblica implica que el hombre, como cabeza de la creación, administra y gobierna en lugar de Dios. Por lo tanto, debemos hacerlo conforme al diseño de Dios. No hay otro diseño para hacerlo, es conforme al diseño de Dios. Entonces, la estrategia de Dios para establecer, expresar y extender su reino sobre esta tierra era la de gobernar este mundo visible del hombre desde un reino invisible del espíritu. El hombre sería su representante visible del reino invisible de Dios y asignado para ser administrador de los misterios de Dios. Vamos a la segunda faceta, el reino perdido. Hubo dos tragedias cuando el hombre perdió su lugar de comunión con Dios y como gobernante bajo la inmediata autoridad de Dios. Al hacer caso a las mentiras de Satanás, el hombre fue desplazado de su lugar de autoridad y cedió el dominio sobre esta tierra que Dios le había dado, entregándolo en manos del enemigo. Desde que el hombre por su pecado fue destituido de la gloria de Dios, el gobierno de la tierra ha estado en las manos de Satanás, que es llamado el Dios de este mundo y el príncipe de este mundo. Juan 14:30. Vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Vemos bien claro acá que dice el entendimiento de los incrédulos. Recordemos una vez más que nosotros como hijos de Dios tenemos la mente de Cristo y nos gobierna una naturaleza divina y por lo tanto operamos bajo esta naturaleza y gobernamos bajo esta naturaleza. Se nos dice que todo el mundo está bajo el poder del maligno. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. De la misma manera, Pablo habla de este presente mundo malo en Gálatas 1, versículo 4. Fundamentalmente, 4 aspectos fueron perdidos del diseño de Dios por causa del fracaso del hombre y que en el propósito de Cristo fueron recuperados. Miremos cuáles son. Primero, la armonía, unidad y comunicación del hombre con Dios.
Vemos que fuera del Edén, al hombre operando en temor ante aquel con quien antes se relacionaba en amor. Inmediatamente al cometer pecado, Adán se desconecta de la fuente de su origen y su forma de vida se distorsiona. Inicialmente muere en su vida espiritual y luego muere en su vida física. Además, ahora tiene temor de escuchar la voz y de ver la presencia del Dios con quien antes se deleitaba. Vemos que la razón es que Adán ahora por primera vez escucha la voz de Dios fuera de él, cuando antes la escuchaba dentro de él. Adán fue diseñado para escuchar a Dios en su espíritu y no por su oído físico. Por otro lado, siente vergüenza de verse desnudo, pues fue desposeído de la vestidura de gloria que lo cubría en su iniciativa propia. Quiere sustituir las vestiduras divinas por un traje de higueras que se marchita y se seca, pues sus hojas también fueron desconectadas de su fuente de origen. Anticipando la obra redentora del Cordero, vemos como Dios diseña un traje de pieles para cubrir la desnudez del hombre pecador, quien infructuosamente pretende en sus propias obras remediar la falta. Segundo, la armonía, integración y unidad del hombre consigo mismo. Después del pecado, el mundo interior de Adán se halla fragmentado y los temores, la culpa y el rechazo comienzan a manifestarse en su vida. Encontramos fuera del huerto a un hombre disfuncional que no puede gobernarse a sí mismo, quien percibe un vacío existencial, pues el propósito de su razón de ser y vivir ha sido quebrantado. Igualmente vemos hoy en día a aquellas personas que deciden desconectarse de Dios, no obedecer, no hacer su voluntad y por lo tanto pierden el sentido de su vida, el propósito de su vida. Tercero, la armonía, integración y comunión del hombre con sus semejantes. Los reflejos de la mutua acusación y antagonismo se comienzan a ver en la primera pareja. Un sentido de rechazo y abandono empieza a desarrollarse en ellos. La falta de comprensión, unidad y apoyo mutuo van a cobrar en sus vidas y la de sus descendientes un precio muy alto, cuya primera cuota se paga con la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, y esta causa un efecto pandémico diseminado en toda la raza caída. Cuarto, la armonía, dominio y señorío del hombre con la creación. Es paradójico que siendo que el hombre que fue creado para gobernar y ejercer dominio sobre todo lo existente, ahora la tierra se revele a su cultivo y produzca espinos y cardos, haciendo que el trabajo del hombre no encuentre deleite, sino sudor, cansancio y molestia. Además, el hombre que antes podía sojuzgar la tierra y todo lo que en ella estaba, ahora es subyugado por lo que la tierra produce. Por eso vemos a millones de hombres hoy en día esclavizados por una hoja de coca, marihuana o tabaco, otro más por el alcohol, producto de una planta. Vemos que desde el mismo momento en que el hombre fue expulsado de su lugar de autoridad y dominio, la tierra quedó sin un representante legal del reino de Dios y los efectos nefastos de esta desgracia han desencadenado una serie de hechos que provocan la maldición y la muerte en forma generalizada, que llevaron a que se perdiera
agónicamente al Dios del cielo. Y por eso dice, venga tu reino. La tierra quiere disfrutar nuevamente su orden original y anhela que aquí se haga la voluntad de Dios, la cual gobierna los cielos, y allí todo lo bueno y agradable y perfecto se expresa sin interrupción alguna. Vemos que lo que Dios creó no ha cambiado básicamente, sino que ha caído en manos de un gobernante rebelde y maligno. Satanás ejerce una gran influencia que incrementa la ruina sobre el hombre. ¿Para quiénes? Para aquellos que se niegan a recibir a Cristo. Por lo general, la mayoría de las cosas de las que la gente culpa a Dios no son señales de la obra y voluntad de Dios. Estas cosas han venido como resultado de la desobediencia del hombre a Dios, abriendo la puerta para la entrada del programa de ruinas y destrucción del enemigo. Dios creó al hombre para gobernar, no para orar ni para predicar. Esto comienza fuera del Edén. Cuando perdió su comunión con Dios, después de su muerte espiritual no caída, Adán perdió autoridad, pero no la productividad. Sin embargo, en y por Cristo todo fue recuperado y mucho más. Romanos capítulo 5, versículo 17 nos dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. El hombre fue puesto en un sitio de plenitud para cumplir el plan de Dios, pero al fracasar fue destituido. Romanos 3:23 nos habla de eso. El primer Adán fue sacado del huerto, pero no de la tierra, porque el huerto era el ámbito celestial desde donde gobernaba la tierra. Sin embargo, por medio del postrer Adán, fuimos reinsertados en el huerto, es decir, a los lugares celestiales. Efesios capítulo 2, versículo 6 expresa, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Así es que en Cristo recuperamos la imagen, la semejanza y tenemos la naturaleza divina para llevar a cabo efectivamente el propósito de nuestra elección y vocación eterna. Segunda de Pedro 1, versículo 4. Vamos a la tercera faceta, el reino prometido. Tenemos una cita bíblica, Génesis capítulo 3, versículo 15, y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Comprendiendo la incapacidad humana, Dios promete en Génesis 3, versículo 15, que va a traer a la descendencia de la mujer la simiente que destruirá el poder de la serpiente. Miremos Gálatas capítulo 3, versículo 16, y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Vemos aquí claramente que el apóstol Pablo dice en que la simiente es Cristo y que él tuvo que nacer de mujer y bajo la ley para cumplir con todas las demandas que la justicia de Dios requería para redimir el fracaso del hombre. Por lo tanto, Dios afirma una gran verdad al declarar que la serpiente puede atacarnos desde afuera y dañar nuestro calcañar, pero Él ha puesto dentro de nosotros
su simiente, que nos da el poder para aplastar la cabeza de la serpiente. Por esto, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, que no hay excusas para buscar culpables. Todos esos anhelos del reino declarados por los profetas y que se mantenía como una promesa alentadora en el pueblo de Israel, fueron cumplidos por el Dios eterno cuando decide encarnarse en la persona de Jesucristo para traer su cumplimiento. Vamos a la cuarta faceta, el reino figurado. Para continuar adelante con sus planes, vemos que Dios llama desde un contexto pagano a Abraham para formar de su descendencia una nación de reyes y sacerdotes que sean luz a las naciones y modelen en toda su forma de vida nacional el gobierno de Dios en ellos. El pueblo de Israel es librado de la esclavitud de Egipto para ser conducido a la tierra prometida, donde han de asentarse para establecer una forma de ¿qué? De gobierno que presente a las naciones el modelo teocrático de Dios en la tierra. Vemos que después de un largo periodo de gobierno inconsistente por medio de los jueces, Dios elige y unge a David para que sea el rey que establezca un modelo de dominio sobre sus enemigos, expansión territorial y prosperidad integral que se hizo extensivo en el reinado de su hijo Salomón y posteriormente continúa con una serie de altibajos en los reyes que ocuparon el trono. Más importante que estas formas intermitentes del reinado de Dios, aceptadas con resignación, era la esperanza respecto al advenimiento futuro del dominio divino. Los profetas, desde los momentos más angustiantes de la historia judía, venían anunciando el resurgimiento del pueblo en términos de reinado de Dios. Miremos Isaías capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Sin embargo, ese buen mensaje se fue transformando a través de esperanzas apocalípticas hasta desembocar en un dualismo progresivo entre ese mundo y un mundo futuro. Tal era el caso de los pequeños apocalipsis de Isaías. En uno se presentaba a Dios asumiendo la realeza después de castigar a las potencias extranjeras y hacer su aparición en Sión. Miremos Isaías capítulo 33, versículo del 21 al 22. Dice, porque ciertamente allí será Jehová para con nosotros fuerte, lugar de ríos, de arroyos muy anchos, por el cual no andará galera de remos, ni por él pasará gran nave, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Vemos que los profetas ya habían establecido un periodo de tiempo cuando esta tierra y todas las naciones sobre ella fuesen regidas por Dios a través de ¿quién? De su Hijo. Salmo 67, versículo 4 dice, alégrense y canten con júbilo las naciones, porque tú juzgarás a los pueblos con equidad y guiarás a las naciones en la tierra. Aun cuando no pueda señalarse con precisión el momento del tránsito
del pensamiento profético al apocalíptico, sigue siendo clara la distinción entre ambas formas de pensamiento. La profecía anunciaba la plenitud de la historia presente por la acción de Dios. La apocalíptica predecía un mundo nuevo después del actual, donde participarían los justos mediante la resurrección. En el primer caso, la voluntad de Dios quedaba abierta a revisión según fuese la conducta del hombre. Y en el segundo caso, la decisión de Dios estaba ya concluida de acuerdo a un plan predeterminado. Vemos que según la visión de Daniel, el reino de Dios destruiría los reinos del mundo como se pulveriza la estatua de un coloso hecha de fundación. Este reino llegará sin intervención humana, tal como se registra en Daniel, capítulo 2, versículos del 44 al 45, y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Referente a todo lo prefigurado en el reinado de David, fue profetizado a Cristo, el Mesías, que lo iba a recibir, que se sentaría en el trono de David. Eso lo encontramos en Isaías 9, 6, 7. Que recibiría las llaves de David, Isaías 22, versículo 22, y Apocalipsis 3, versículo 7. A Cristo, el Mesías, se le llamó el Hijo de David. Además, podríamos decir que David es un tipo de Cristo en el antiguo pacto, en el sentido que ejerció la tarea de rey, profeta y sacerdote. David fue el rey más reconocido en la historia de Israel. Su oficio de profeta es reseñado en las Escrituras, como lo vemos en Hechos, capítulo 2, versículo 30. Y prueba de ello son los salmos mesiánicos que predicen la venida, ministerio y reinado de Cristo. Igualmente, se desempeñó como sacerdote, pues ofreció sacrificios y ofrendas. Además, comió del pan de la proposición y no fue muerto por ello, pena que pesaba sobre los que no pertenecían al sacerdocio. Llegamos a nuestra última faceta. Quinto, el reino anunciado. Cita bíblica, Mateo capítulo 3, versículo 2. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Después de un prolongado tiempo de ausencia de una voz profética en Israel, emerge en el desierto una voz diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era la proclamación que Juan el Bautista hizo como heraldo real, a fin de preparar el camino al rey. De la misma forma, ese fue el mensaje del reino de Dios, lo que Cristo proclamó cuando comenzó su ministerio público. Vemos en Marcos capítulo 1, versículo 14, que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Una pregunta: ¿qué evangelio estoy compartiendo? ¿Qué evangelio estoy predicando? Vemos que su proclamación del reino fue la misión expresa que Dios había encargado a Jesús.
Lucas capítulo 4, versículo 43 dice, pero él les dijo, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Ese fue el mensaje que Jesús proclamó y mostró en todo lugar que iba. Eso lo vemos en Lucas capítulo 8, versículo 1. Este mismo mensaje fue el que encargó a los 12 cuando los envió a anunciar. Lucas capítulo 9, versículo 2 dice, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar los enfermos. Y que luego cuando reclutó a otros 70 también fueron enviados a predicar el reino de Dios. En Lucas capítulo 10, versículo 9. Es así que el reino de Dios fue objeto de las parábolas del Señor Jesús. La tarea de predicar que hizo Jesús se caracterizó por un mensaje monotemático, el reino de Dios. Con este anuncio inició su ministerio público en Marcos 1, versículos 14 y 15. Y con este mensaje terminó su enseñanza en la tierra, dando a sus discípulos un seminario intenso sobre el particular. Hechos capítulo 1, versículo 3. La palabra predicar es sinónimo de proclamar e involucrar significados muy interesantes e importantes. Publicar en alta voz algo para que se haga notorio a todos. El reino de Dios se tiene que dar a conocer a todos los seres humanos. Por esa razón, la encomienda de Cristo a sus discípulos involucraba una gran responsabilidad y se extendía a todos nosotros. Era predicar el evangelio del reino a toda criatura. Esto significa que todos necesitan oír este mensaje que contiene el poder de Dios. ¿Para qué? Para transformar sus vidas, sin importar en qué situación o condición se encuentran en el momento. Declarar solemnemente el principio o inauguración de un reinado u otra cosa. El reino de Dios no tuvo su principio en la tierra. Este reino data desde la eternidad, puesto que es que eterno. Y Dios es el rey de toda la tierra, santo, eterno, soberano y lleno de gloria. Pero aunque el reino de Dios es de características eternas, se reinstaló en la tierra con la llegada del Hijo de Dios que lo proclamaba. Este acto se tenía que efectuar solemnemente con mucha algarabía, con un matiz de gozo y celebración, porque se presenta a favor del ser humano. Dicho de una multitud, dar voces en honor de alguien. Este acto que involucra las voces de una multitud debía efectuarse en honor a alguien. Cristo proclamaba este mensaje en honor a quién? A su Padre, el creador de todas las cosas y quien lo había enviado para que tuviera el privilegio y la comisión de representarlo en la tierra, anunciando su mensaje, representando en la buena, agradable y perfecta voluntad para con nosotros. Dar señales inequívocas de un afecto, de una pasión. Esta era la prioridad número 1 del Hijo de Dios. Proclamar el reino de Dios que se hacía evidente con las señales que producían como resultado de esta labor. Cristo, siempre de manera vehemente y apasionada, declaraba el mensaje del reino y Dios. Su Padre lo respaldaba con señales, prodigios y maravillas.
Dicho de una persona declarante investido de un cargo, autoridad o mérito. Esta era la función de nuestro Señor Jesucristo. Le había sido encomendada por el Padre. Este era su privilegio, su cargo, su autoridad y su prioridad. Y hoy en día es lo mismo para cada uno de nosotros como sus hijos, como en la iglesia de Cristo. Es así que esto debe también representarse en nosotros. El mismo sentir de Cristo por proclamar el mensaje del reino de Dios debe ser también el nuestro. Lo dejo con esta pregunta. ¿Estoy cumpliendo con ese propósito eterno que ha sido delegado en mi vida? Entonces, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Padre, gracias por habernos permitido en esta noche conectarnos, reunirnos en familia, en casa, por esta disposición para recibir tu mensaje. Gracias, Señor, porque hoy nos enseña que hay un solo reino y ese reino es eterno y es manifestado aquí en la tierra a través de Cristo para cada uno de sus hijos. Y por ende tenemos esa tarea, esa responsabilidad, compromiso y privilegio de manifestar a Cristo en nuestras vidas y que este reino sea extendido por todos lados, independiente de la situación, independiente del sitio, el lugar. Si cumplimos con este propósito, con esta labor, sabemos que en Cristo tenemos el respaldo del Padre poderoso. Dios nos ha capacitado, Dios nos ha escogido, Dios nos ha redimido, nos ha justificado y nos ha glorificado por medio de Cristo Jesús para este fin. Todo ha sido recuperado en Cristo. Tenemos una nueva naturaleza, una naturaleza divina, y esa naturaleza divina es la que nos gobierna. La mente de Cristo está en nuestra vida. Y de esa manera es que trabajamos. No estamos en las tinieblas, no estamos en la oscuridad. Eso es para aquellos que no aceptan a Cristo. Es para aquellos que no han querido recibir al reino en sus vidas. Nosotros como hijos de Dios hemos sido privilegiados y escogidos para este fin, para la extensión y la multiplicación del reino. Y gracias, Padre, por tenernos en cuenta. Y gracias, Padre, por todo lo que día a día edifica e incrementa en nuestras vidas. Por eso es que estamos altamente agradecidos, Señor. Contigo te glorificamos y te alabamos. Y te damos gracias, Señor, por cada persona que está allí, por cada familia representada allí y por cada persona que verá este mensaje posteriormente. Así es que, Señor, te damos gracias y quedamos en tus benditas manos en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así es que feliz noche y bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén. Hasta otra próxima oportunidad.